Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigas, amigos. Nuevamente estamos en nuestro programa semanal ProMujer Quintana Roo AC, desde Chetumal, Quintana Roo, en Pulso Sur Noticias, el canal de la ciudad. El día de hoy les tenemos, como cada semana, un tema bien importante, bien interesante para todas y todos. Hoy vamos a hablarles de los derechos humanos de los adultos mayores. Curiosamente, muchas veces son personas a las que no se les tiene la suficiente consideración y la frase de hoy sería: honra a tus ancestros. El día de hoy está conmigo, al igual que cada semana, la licenciada Magda Rumoroso. Hola Magda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes a todos. ¿Qué dicen? Bueno, seguimos con este programa. Les digo, es un programa bien interesante porque además recientemente, como estamos en la era de los derechos humanos, recientemente se ha estado legislando sobre la protección de los derechos humanos de todas las personas en el mundo. Y en Quintana Roo recientemente se hicieron adiciones y reformas al Código Penal y al Código Civil del Estado para penalizar, incluso, bueno, mejor aún penalizar en el Código Penal a las personas que tengan en abandono a los adultos mayores. Esto es, se podrá castigar con multa de 30 a 100 días y con trabajo comunitario de 3 meses a 1 año, a quien, siendo familiar y tenga la obligación de cuidar a un adulto mayor, lo abandone. Ahora, ¿qué entendemos por adulto mayor? Bueno, es algo bien sencillo, está muy difundido, pero creo que lo que necesitamos difundir más es el cariño a nuestros adultos mayores. El día 28 de agosto recientemente se celebró el Día del Adulto Mayor. Aquí le pusieron que Día del Abuelo, pero no es verdad, era el Día del Adulto Mayor como derecho humano. Y como derechos humanos de los adultos mayores. Y adulto mayor se le considera a la persona de más de 60 años y se refiere a la etapa en que se suman todas las experiencias de todas las etapas de la vida. Y entonces por eso se le considera, antes se le llamaba tercera edad, ahora se le llama adulto mayor. Y bien, para este importantísimo programa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, concretamente el ombudspersona, el maestro Marco Antonio Toeguán, gracias maestro, nos ha pedido y nos ha dejado utilizar el material de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y a mí me parece bien importante porque la comisión ha estado haciendo una gran labor desde la entrada del maestro. Si algunas personas recuerdan, también tuve el honor de participar para ser ombudspersona en el estado de Quintana Roo, y bueno, finalmente me da mucho gusto que una de las personas más competentes de las que nos presentamos en esta competencia, llamémosle así, haya quedado como ombudspersona en el estado de Quintana Roo. Desde aquí los saludo con afecto, maestro Toeguán. Bien, ahora les vamos a pasar primero un video en el que ustedes se van a dar cuenta que hablamos muchas veces de adultos mayores, pero muchas veces no les damos la voz a los adultos mayores para que ellas y ellos hablen de sí mismos. Y en este video que les estamos presentando, ustedes van a ver cómo los mismos adultos mayores, tanto hombres como mujeres, se expresan de lo que para ellos es esta adultez, esta edad mayor. Y es muy importante que le pongamos mucha atención, y de veras yo sigo insistiendo, hay que honrar a los ancestros, hay que querer a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros padres, a nuestras madres. Esto es muy importante. ¿Tenemos el video listo, producción? Bien, lo vemos y lo comentamos. Aquí va. Satisfacciones y logros que me hacen sentir feliz. He sido el refugio, el ejemplo y el apoyo de toda mi familia. He inculcado valores a toda mi familia. El amor nos ha unido y con ello hemos logrado enfrentar todos los problemas y disfrutar las alegrías con amor y unidad. Aun cuando la mayoría de los ancianos son cuidados
bien tratados y con cariño en sus hogares, hay algunos casos de maltrato y de falta de respeto por parte de sus familiares. Esto es lamentable, pues merece toda nuestra atención, ya que han dado las bases para nuestra educación. Nosotros, las personas mayores, generación tras generación, hemos educado, alimentado a todos nuestros hijos y merecemos ser respetados. Nosotros, las personas mayores, merecemos que nos respeten, nos apoyen y nos acompañen. ¿Qué son los derechos de los adultos mayores? Son normas que te protegen y te colocan en un plano de igualdad frente a la sociedad. ¿Cuáles son mis derechos? Tienes derecho a tener una vida con calidad. Tienes derecho a una vida libre y sin violencia. Tienes derecho a que te traten con respeto y sin discriminación. Tienes derecho a que respeten tu integridad física, psicológica, emocional y sexual. Tienes derecho a ser protegido contra toda forma de explotación. Tienes derecho a recibir protección de la comunidad, la familia, la sociedad y las instituciones competentes. Tienes derecho a vivir en un entorno seguro y digno. Tienes derecho a recibir asesoría jurídica gratuita, contar con un representante legal y tener atención preferente en la protección de tu patrimonio. Tienes derecho a un acceso preferente en los servicios de salud. Tienes derecho a recibir orientación y capacitación sobre tu salud, tu alimentación e higiene. Tienes derecho a un acceso preferente a la educación. Tienes derecho a la igualdad de oportunidades de trabajo o de otras opciones que te permitan un ingreso propio. Tienes derecho a los programas de asistencia social en caso de desempleo o discapacidad. Tienes derecho a programas para una vida digna. Si te encuentras en situación de riesgo o desamparo, tienes derecho a la atención de los programas de acceso a casa-hogar, albergue y otras alternativas de atención integral. Tienes derecho a participar en la toma de decisiones para tu bienestar y el de tu comunidad. Tienes derecho a participar en procesos productivos, culturales, deportivos y recreativos. Tienes derecho a denunciar cualquier acto u omisión que pueda dañarte o afecte tus derechos. Cualquier persona o asociación puede denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos que la ley te otorga. Tienes derecho a una atención preferente y acceso adecuado en los servicios y establecimientos públicos y privados. Tienes derecho a contar con asientos preferentes en los establecimientos públicos y en los servicios de autotransporte. ¿Vieron ustedes cómo es interesante este tema, pero sobre todo cómo es doloroso y lastimoso que haya personas que sean capaces de maltratar a sus ancestros? Esto es una situación grave y por ello es que en muchos países y en muchos estados de la República Mexicana se ha considerado que maltratar a un adulto mayor es un delito. Fíjense ustedes, el maltrato contra los adultos mayores tiene varias facetas o puede ser de varias facetas. Por ejemplo, puede ser financiero, puede ser patrimonial, puede ser maltrato físico incluso, que es los casos más dolorosos que hemos visto. Puede ser maltrato sexual también, aunque no lo crean.
Y también existe el maltrato psicológico contra los adultos mayores, lo cual es gravísimo. En algunas ocasiones también vemos adultos mayores trabajando, ya en avanzada edad, pero además son explotados, no son realmente considerados en estos trabajos. También hay muchos adultos mayores que son expulsados de su comunidad porque se les considera inútiles. Y también existe el abandono familiar contra los adultos mayores y el abandono del mismo Estado, cuando el Estado mexicano no cumple con sus obligaciones de bienestar para los adultos mayores. Ha sido muy grave todo este tipo de abusos, todas y todos sabemos de personas de la tercera edad a los que les ha sido retirado su patrimonio con engaños, a los que les ha sido retirado su patrimonio por su misma familia. Entonces, estas situaciones son violaciones a sus derechos humanos. Obviamente, cada asunto tiene su particularidad. Quizás muchas veces los mismos adultos mayores no se dan cuenta de que están firmando documentos que no deben de firmar, sobre todo cuando las personas que son adultos mayores son analfabetas o cuando son ya de muy avanzada edad. Estos temas son muy delicados y, como les digo, cada una de estas situaciones, bueno, es específica y es distinta. Siempre hemos tratado de apoyar a adultos mayores en nuestras oficinas y porque consideramos que es un sector muy delicado y es un sector al que tenemos que cuidar mucho. Magda, cuando los adultos mayores son maltratados, ya sea físicamente, ya sea que se les maltrate psicológicamente, o que ellos se den cuenta que han sido, por ejemplo, robados por su propia familia, esto obviamente les causa un maltrato psicológico de cualquier manera. ¿Cómo se les trata? ¿Cuáles son los síntomas del maltrato psicológico? Todo este tipo de cosas. Magda, ¿qué nos puedes decir? Ok, mira, vamos a considerar, estas personas, el adulto mayor, son personas vulnerables ante la sociedad, ¿sí? Y son por lo regular, están invisibilizadas, ¿sí? Para estudio y el trato del adulto mayor existen dos disciplinas encargadas de ver diferentes situaciones y diferentes atenciones al adulto mayor. Uno es la geriatría y el otro es la gerontología. La geriatría es la rama de la medicina encargada de todo lo que conlleva las enfermedades crónico-degenerativas que sufren los adultos mayores, ¿sí? Y la gerontología es el complemento, busca la atención tanto biológica como psicológica, es una visión integral que se tiene que llevar a cabo, ¿sí? Ok, desde el punto de vista gerontológico, ¿sí? La violencia hacia las personas adultas mayores, sí, surge como el hecho de que te traten como niño, sí, el hecho de que te invisibilicen, como tú lo mencionaste, que te olviden, que no te permitan ni siquiera opinar, ni siquiera participar en muchas actividades que se tienen como familia, sí. Es importante que haya una preparación, sí, definitivamente desde la niñez, la juventud, para que tengan presente y en la edad más avanzada, sí, ellos sean reconocidos y considerados como unas personas valiosas, que todavía hay muchas personas que todavía tienen sus facultades, sí, bien definidas. Definitivamente las personas más vulnerables son las personas en el caso de que tienen enfermedades como el Alzheimer, todas son las personas más vulnerables y las personas que tienen más olvidadas, ¿no? Definitivamente la atención psicológica tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque estas personas pues obviamente se sienten, fíjate que Gaby, que es algo muy importante, ellas están viviendo un duelo. Duelo porque es un duelo a la pérdida de su juventud, a la pérdida de sus capacidades. Hay veces que viven pérdidas, obviamente, en esa etapa de familiares o amigos. Entonces es un impacto psicológico terrible, ¿sí? Entonces sí necesitan una atención muy importante. Ayudarlos y hacerles ver que realmente pueden ser todavía personas valiosas, o que son personas valiosas y que pueden dar mucho a la sociedad, ¿sí? Como tú le decías, hay que venerarlos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la experiencia de vida, ¿sí? Y hay que considerarlos también como personas así. Claro. Fíjate que hay una cuestión bien importante, cultural y social. Cuando nosotros veneramos a los ancestros, esto implica no solamente quererlos y rendirles culto, también implica aprender de ellos. Es bien importante
las cuestiones del aprendizaje cultural, por ejemplo, aprender cocina de las abuelas. Eso es bien importante porque eso te apoya y apoya a tu familia y a tus descendientes a continuar conservando las costumbres. Y esto yo creo que es bien importante y es una forma de honrar a las abuelas, por ejemplo. Lo más triste de todo es que la violencia contra las personas que son adultos mayores usualmente es ejercida por quienes los cuidan o por los familiares cercanos que los tienen ahí. Y muchas veces los adultos mayores terminan viviendo con las hijas, con los hijos, con los nietos, con las nietas, porque fueron despojados de su patrimonio, fueron despojados de sus viviendas, entonces de sus bienes. Y finalmente ellos terminan viviendo pues con quien se puede. Hay otros casos en los que las hijas y los hijos finalmente se concientizan de que su padre o su madre, que se han quedado incluso algunos viudos o viudas, pues necesitan de más convivencia familiar. Y es cuando varios hermanos o hermanas se turnan para tener a su padre o su madre viviendo con ellos por determinados rangos de tiempo. Pero yo creo que lo más adecuado es que tanto los padres como las madres, nuestros ancestros tengan su propia vivienda y sean apoyados para ser atendidos ahí, pero también esto representa algunos riesgos. Fíjense, se ha sabido de muchas situaciones graves en las que los adultos mayores son maltratados por quienes los cuidan. Ahora, ¿cómo pueden saber que un adulto mayor está siendo maltratado? Las personas cercanas, bueno, el primer indicio es porque el adulto mayor, cuando está cerca de la persona que la maltrata, que la cuida, se pone muy nervioso y muy ansioso, sufre mucha ansiedad, y esa es una de las señales. La otra señal, por ejemplo, es que que tengan moretones recurrentemente o arañazos o cuestiones así, quiere decir que hay un maltrato sobre ellos. La otra, por ejemplo, que estén presentando bajo peso cuando se supone que estas personas deben estar bien alimentadas, o que por ejemplo la familia entrega los víveres o lo que se requiere para el cuidado de su adulto mayor, y esta persona baja mucho de peso. Ese es otro de los síntomas de que está habiendo muchísimo maltrato. Aquí en la página, bueno, en la transmisión nos están saludando. Gracias, Ari Andrade, Saulo García, ya le contesté. La denuncia por maltrato contra las personas de la tercera edad o adultos mayores se hace en la Fiscalía General del Estado. Es un delito que se sigue de oficio y es nuestra obligación como ciudadanos, es nuestro deber ser que cuando conozcamos de un asunto de maltrato contra personas adultos mayores o de la tercera edad, como lo quieran llamar, deben de asistir a la Fiscalía y denunciar. Esto es muy importante, porque podemos hacer mucho todavía por estas personas si logramos además que su propia familia se concientice. Marcos Martínez, muchas gracias. Jesús Lagunes, muchas gracias. Marcos, siempre saludándonos. El psicólogo Eric Beltrán, también gracias, psicólogo. Y bien, como todas estas personas nos están comentando, sí es importante que sepamos además, fíjense, hay una cuestión importante desde el punto de vista, desde el derecho civil. Los adultos mayores tienen derecho también a ser alimentados por su descendencia, y esto lo dice claramente el Código Civil del Estado, que los alimentos se dan también entre hijos y padres y de padres a hijos, pero también tiene que ver los familiares en línea directa y en colateral, también tienen obligación de proporcionar alimentos. Me ha tocado como abogada conocer algunos asuntos en los que los padres, padre o madre de una familia, ya adultos mayores, no tienen el sustento económico necesario para sostenerse, y hemos tenido que hacer demandas en contra de sus hijas e hijos, porque la pensión de alimentos en este caso, pues el juez debe de dictar una sentencia o un acuerdo en el que debe darse por partes iguales entre todos los integrantes de esta familia, hijos e hijas. Y entonces con esto se evita que un adulto mayor tenga que irse a la calle o tenga que ser indigente. Fíjate, Gaby, que aquí hay algo muy importante que acabas de mencionar. Muchos adultos mayores
entienden por violencia únicamente el maltrato físico. Pero el Así es. maltrato psicológico, obviamente, como ese no se ve, pues no lo perciben y no lo hacen visible. Desgraciadamente, cuando están en esas situaciones, en esos casos, los adultos a veces prefieren, obviamente, no demandar a su hijo, porque es su hijo, entonces entran en un conflicto, ¿sí? Entonces empieza a reflejar ansiedad, empiezan a enfermarse más, son enfermedades psicosomáticas por el simple hecho, obviamente, de que, pues, ¿cómo voy a demandar a mi hijo, no? Entonces empieza esa ansiedad, pero desgraciadamente no hay la preparación, ¿sí?, que debe de haber como mencionaba, desde la niñez a la juventud, para llegar, sí, a la edad adulta. No sabemos qué tenemos que hacer y no hay personas preparadas para dar esta atención a este tipo de población. Sí. Bueno, fíjate qué triste esto, ¿no? Sí. Bueno, hay organismos que están obligados, de hecho, a dar atención a la tercera edad y que son organismos públicos. Y esto es una situación bien importante porque muchas veces se desconoce cuáles son. Tenemos el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, sigue todavía existiendo como tal, y ahí es donde se protege y asesora y además orienta a las personas de la tercera edad. Tenemos la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través de sus comisiones estatales y también la CONAPRED tiene sus comisiones locales. Tenemos también a la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adultos y Adolescentes de la Familia. Curiosamente, se piensa que una institución, por ser solamente de índole para niñas y niños y demás, también tiene obligación de atender los requerimientos de las personas, de los adultos mayores, ¿sí? La Fiscalía General del Estado también es un ente que está obligado a recibir las denuncias por maltrato contra los adultos mayores. Y recuerden, la violencia es de muchas formas, por favor, a las personas, compañeros y compañeras de la Fiscalía. No es necesario que una persona llegue golpeada para que le tomen una denuncia y que diga que está sufriendo violencia y que le digan, es que no trae moretones, no le puedo tomar, no va a proceder, discúlpenme. Su trabajo es reunir todas las evidencias y luego de ello ver si realmente existe o no existe la comisión de un delito, pero no le digan a las personas cuando van a denunciar o hacerles partícipes de una noticia aparentemente delictuosa, como lo dice el Código Nacional, y les digan ustedes que no va a proceder, porque esto no es así. Cumplamos el deber ser, cumplamos con nuestro trabajo y verán qué bien nos va a todas y a todos como mexicanos que somos. Entonces les decía, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también en el estado de Quintana Roo, también tiene obligación de atender a los adultos mayores y decirles y comentarles cuáles son sus derechos y también de redirigirlos a la instancia en donde sea necesario que estén. Entonces, yo les pido que erradiquemos la violencia contra los adultos mayores. Esto ha sido un problema bien grande y como les decía hace rato, desgraciadamente gran parte de esa violencia está siendo ejercida por quienes los cuidan o por los descendientes directos y esto es una situación grave. Así como las niñas y niños lo que desean o lo que deben de recibir es una gran protección por parte de su padre y de su madre, así nuestros adultos mayores deben de recibir por parte de nosotros, para honrarles, el respeto, deben de recibir apoyo, deben de recibir todo lo que nosotros podamos darles de bienestar, porque recuerden que nos dieron experiencia, que nos han dado todos sus conocimientos y esto es importante, una sociedad en la que se reconozca a los adultos mayores, en la que se reconozca su sabiduría, en la que se reconozca todo lo que ellos nos pueden dar, es una sociedad que será siempre mejor y por eso nuevamente les digo, nuestra frase de hoy, honrar a nuestros ancestros. Magda, ¿cómo ves tú? Sí, claro, y sobre todo entender los procesos por los cuales ellos están pasando. Son transiciones que definitivamente pues cuestan mucho trabajo entender, cuesta mucho trabajo llegar a comprender todos esos cambios tanto biológicos como fisiológicos y psicológicos que pasa que en algún momento vamos a llegar a pasar todos, ¿verdad? Es importante y pues la atención psicológica se basa en eso, en
en trabajar su proceso, ¿sí? Ver cuál es esa situación que trae, entender su proceso y que ellos comprendan. Hay una serie de recomendaciones que yo, no sé si tenemos tiempo todavía. Sí, todavía, ¿sí? gracias. Sí. Bueno, las recomendaciones para que obviamente evitar este maltrato a los adultos mayores sería proporcionar a las familias información y estrategias adecuadas para la atención y cuidados necesarios que se requieren. Permitir a los adultos mayores mecanismos de acceso a la información por parte de las instituciones del Estado, y que ellos reciban la información necesaria para garantizar el goce de sus beneficios y satisfacción personal durante esta etapa. Gestionar programas encaminados a la sensibilización en las familias para garantizar el cuidado, integración, colaboración y seguridad del adulto mayor. Y necesario preparar e involucrar en educación desde la niñez, adolescencia y juventud a las nuevas generaciones sobre el impacto psicosocial de la tercera edad, ¿sí? Involucrarlos, ¿sí? Y tener personas capacitadas y preparadas, ¿sí? Que rescaten los valores humanos del adulto mayor. Sí, esos valores humanos, esa experiencia es lo que más nosotros, como su descendencia, debemos de rescatar. Debemos nuevamente, se los digo, evitar la violencia. Es bien importante para mí mandarle desde este foro un saludo a mi madre, Emma Castillo, y a mi padre, Manuel Rojo. Ellos son adultos mayores y son las personas a las que honro plenamente en mi vida. Son personas que me han dado todo el apoyo del mundo. Yo no estaría donde estoy ni sería quien soy sin el apoyo de mi madre y de mi padre. Papá, mami, los saludo desde aquí con todo mi afecto, con todo mi corazón. Y bueno, espero que todas las personas que nos estén viendo el día de hoy hayan tomado la información que les hemos dado y no decirles que hay penalización por el abandono de adultos mayores. Yo creo que más que nada sería una cuestión de concientizarnos de cuánto valen nuestros adultos mayores. Debemos amarlos, quererlos, no a la violencia contra ellos. Eliminemos la violencia contra los adultos mayores, erradiquemos la violencia contra los adultos mayores, honremos a nuestros ancestros. Pues hasta el día de hoy. Bueno, ya estamos terminando, ya nos están avisando que llegamos al término de nuestro programa. Magda, ¿algo más con lo que desees cerrar el día de hoy? Pues más que nada, como dices, hacer conciencia, porque desgraciadamente pues todos vamos a pasar por esas etapas. Como me ves, así dice, ¿no? Como me ves, como te ves, me vi. Como te ves, me vi, como me ves, te verás. Entonces, que no se nos olvide, juventud, divino tesoro, a respetar a los ancestros. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente, como cada semana. La próxima semana les traeremos, como siempre, un tema de interés para ustedes. Gracias a todas las personas que nos siguen y comparten nuestro programa. Les saludamos con afecto desde aquí, Pulso Sur Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.